Buenos días con todos. A continuación tenemos la charla de la doctora Vanessa Roballo de Bogotá, Colombia. Ella nos va a hablar acerca de la telerehabilitación es efectiva para el control de síntomas dolorosos en el hombro en época de pandemia. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a SLAJOC por permitirnos presentar este trabajo. Se llama La telerehabilitación es efectiva para el control de síntomas dolorosos en el hombro en época de pandemia. Los autores somos Daniela Gutiérrez, residente de ortopedia de la Universidad Javeriana, Felipe Balbuena y Mauricio Largacha, cirujanos y ortopedistas de hombro y codo, y yo que soy fisioterapeuta de hombro y codo. La retracción de la cápsula posterior genera una traslación anterosuperior de la cabeza humeral que lleva a una disminución tanto de la rotación interna como de la aducción horizontal. La evidencia muestra que la fisioterapia dirigida a estirar esta cápsula posterior, a realizar ajustes de higiene postural y a estabilizar los músculos escapulares y el manguito rotador es efectiva para disminuir los síntomas. Durante la pandemia, pues los servicios presenciales tuvimos que hacer un alto en el camino, pero los síntomas dolorosos de los pacientes pues continuaron y teníamos que buscar maneras alternativas de tratamiento. La telerehabilitación es un término nuevo, la telerehabilitación se viene trabajando desde la década de los 50, con evidencia de su efectividad especialmente en miembros inferiores, en rehabilitación de prótesis de cadera y de rodilla, y en miembros superiores la evidencia no era tan robusta, pero sí teníamos reportes de su efectividad en manejo de fracturas de húmero proximal, de descompresiones subacromiales y de manejo en síndromes de túnel del carpo. El objetivo de nuestro trabajo fue exponer la respuesta de pacientes tratados con un programa dirigido de telerehabilitación en tiempo real para mejorar la retracción de la cápsula posterior del hombro y la tendinopatía secundaria del manguito rotador, dada la no disponibilidad de servicios presenciales convencionales en época de pandemia. Nuestro estudio fue un estudio descriptivo observacional prospectivo en pacientes con retracción de cápsula posterior y tendinosis secundaria del supraespinoso sometidos a telerehabilitación por 5 semanas. Las variables de funcionalidad, dolor y movilidad fueron evaluadas de forma presencial por un ortopedista especialista de hombro antes y después del tratamiento. Nuestros criterios de inclusión, pues pacientes que aceptaran ser parte del estudio, que tuvieran entre 18 y 75 años y que tuvieran un diagnóstico de retracción de cápsula posterior y tendinosis secundaria del supraespinoso, confirmado por un especialista de hombro a través de la anamnesis, la valoración clínica presencial y las imágenes diagnósticas. Criterios de exclusión, pues pacientes que rechazaran a ser parte del estudio, no tener acceso a servicios de internet, que presentaran otras patologías concomitantes del hombro o de la extremidad superior o que tuvieran patologías neuromusculares o discapacidades visuales o auditivas. Nuestras variables primero fue la evaluación, la funcionalidad medida con la escala ACES. Esta escala ACES fue validada al español en Colombia en la Fundación Clínica Valle de Lili. Tiene 10 preguntas de actividad y una pregunta de dolor para un total máximo de 100 puntos, que daría una máxima funcionalidad, y 0 puntos la peor funcionalidad. El dolor, evaluado con la escala visual análoga, entonces el paciente marca el rostro que mejor se identifique con su dolor y esto da una intensidad de dolor que va de 0 a 10, siendo 0 como ausencia de dolor y 10 el peor dolor posible.
La tercera variable fue la rotación interna activa evaluada en niveles vertebrales. Entonces se le solicita al paciente que lleve su mano atrás y arriba por la espalda y se mide hasta qué nivel vertebral logra llegar el pulgar. Entre más arriba, pues mejor nivel de rotación interna. Y la última variable fue la retracción de la cápsula posterior medida con la distancia de aducción horizontal pasiva. Esta distancia se mide desde el acromion hasta la fosa antecubital. Se considera como sin retracción cuando no hay distancia, es decir, 0 centímetros, de 1 a 5 centímetros retracción leve, de 5 a 10 centímetros retracción moderada y más de 10 centímetros retracción severa. El tratamiento consistió en sesiones personalizadas por videoconferencia. Se realizaron 2 sesiones semanales durante 5 semanas. El paciente la realizaba con elementos de su entorno y en el lugar donde se encontrara. Se realizó una evaluación inicial donde se medía la movilidad pasiva, la movilidad activa, el dolor en cuanto a intensidad y localización, pruebas específicas de manguito rotador y función de la escápula. O sea, digamos que era muy importante las capturas de pantalla y los videos tomados a los pacientes para realizar la evaluación, y todo esto se registró en una historia clínica electrónica avalada por la Secretaría de Salud de Bogotá. El tratamiento iniciaba con aplicación previa 15 minutos antes de cada sesión de calor local y se le indicaba al paciente, yo le indicaba al paciente cómo realizar un masaje sedativo en el miembro superior y la región cervical. Se daban indicaciones de higiene postural dependiendo de cada alteración postural y se ponían tareas asincrónicas para que el paciente viera videos existentes en internet sobre cómo adecuar su oficina en la casa, ya que el home office era muy frecuente en esa época. Se realizaron ejercicios en 3 fases. La primera, una fase de estabilización escapular con activación core y pélvica, en donde se realizaban ejercicios muy sencillos de depresión y retracción escapular y activación del serrato. Segundo, movilidad asistida de estiramientos musculares y capsulares. Acá tenemos algunos ejemplos de estiramientos de la cápsula posterior realizando rotación interna pasiva. Tenemos el crossbody stretch, el sleeper stretch y el corner stretch, entre otros. Y la última es una fase de fortalecimiento progresivo de cintura escapular y manguito rotador. A esta fase solo se accedía si los pacientes presentaban negativas las pruebas de carga del manguito rotador. Entonces se iba incrementando en resistencia tanto del peso como de los colores en las bandas de resistencia. Nuestra muestra inicial fueron 20 pacientes, de los cuales se descartaron 2 por presentar hombro congelado y 3 porque no tuvieron adherencia al tratamiento, para un total de 15 pacientes finales que terminaron pues el estudio. Con una edad promedio de 48 años, 46% eran mujeres y 54% eran hombres. Nuestros resultados, la primera variable, que era la funcionalidad evaluada con la escala ACES, pasó de 51 puntos previo al tratamiento a 76 puntos posterior al tratamiento. El dolor, evaluado con la escala visual análoga, pasó de una intensidad de 6.2 a 3.26. La rotación interna activa antes del tratamiento de telerehabilitación tenía un rango de T8 a T11 nivel vertebral y pasó a un nivel vertebral T5 a T9. Y la retracción de la cápsula posterior medida con la distancia de aducción horizontal pasó de 8.33 centímetros antes del tratamiento a 3.66 centímetros después. Ningún paciente terminó con retracción moderada ni severa de la cápsula posterior. La conclusión es la implementación de programas de telerehabilitación en tiempo real para tratar la retracción capsular posterior del hombro y la tendinopatía secundaria del supraespinoso. Permite mejorar la funcionalidad, la movilidad y el dolor del hombro. Esta es una alternativa de tratamiento viable ante la limitación de acceso a servicios de terapia física presencial. Y como siempre, las mascotas protagonistas. Acá tenemos la perrita que le ayudaba a estirar al paciente y el gato que no perdió oportunidad para mirar a la cámara. Acá está mi correo y la página de Ascotema donde me pueden encontrar. Muchas gracias.